todo este mes hemos estado o comenzamos con una serie que es la serie Jesús, el Redentor. Y Señor, esta es la serie que estamos estudiando. ¿Por qué esta serie? ¿Por qué escogimos esta serie, hermano? Porque necesitamos comenzar el año bien. Y la semana pasada comenzamos el año justamente y esta serie contemplando una verdad hermosa, una verdad muy gloriosa. La semana pasada hablamos que el Verbo eterno, el que es desde el principio, con el que se debe de comenzar todo, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entendimos que nuestro Dios no es un Dios distante que remotamente quiera gobernar las cosas. No, no es así, sino es un Dios que vino al encuentro con nosotros a través de Jesucristo, y en esa persona bendita de Jesucristo, Él nos entiende, nos comprende. Bien, pues hoy damos un paso más adelante en este camino, comprendiendo a Jesús, el Redentor y el Señor. Sí, no solo vemos quién es Jesús, porque es lo que lo que entendíamos el domingo pasado, sino vamos a ver cómo es que Él habla, cómo es que Jesús actúa cuando Él decide entrar o cuando a Él se le da la oportunidad, hermano, de entrar en la vida de las personas. Entonces, seguimos todavía de alguna manera, a pesar de que estamos a 11 de enero, todavía está un poquito el hervor, el fulgor, hermano, de lo que es el inicio del año nuevo, y todos seguimos escuchando por ahí alguna otra voz, consejos, seguimos escuchando opiniones, promesas, sentimos a veces temores o hay expectativas. Algunas de estas voces, todo lo que le comenté, suenan bien, se escuchan bien. Otras tantas quizá nos confundan, y muchas de estas cosas, voces, opiniones y demás temores no transforman la vida del hombre, simplemente lo atan. Pero eso, hermano, nos lleva a pensar en una pregunta clave en esta tarde. ¿Cuál es la voz que nosotros estamos escuchando al inicio de este año, hermano, en el mes 1 de este año? ¿Cuáles son las voces que escuchamos, hermano? Y al mismo tiempo pensar que cuál de estas voces o cuál es la voz, aparte de que la escuchamos, a la que me estoy sometiendo, a la que me estoy, hermano, doblegando. Y el evangelista Marcos nos presenta a Jesús entrando en la sinagoga. Usted y yo leímos que Jesús iba entrando en la sinagoga, pero él no entró como un maestro más, no entró como una persona común, hermano, repitiendo las tradiciones que comúnmente se hacen. Hermano, Jesús entró a la sinagoga no citando a otros autores, no citando a otras voces humanas, sino entró y habló con autoridad. Este es el Jesús que vamos a estudiar. Y esa autoridad, hermano, no solamente asombra a los que están presentes, sino que esta autoridad confronta el mal y libera a quien está cautivo. Y este pasaje que leímos de Marcos 1, hermano, nos recuerda que cuando Cristo enseña, présteme atención en esto, cuando Cristo enseña, nadie queda igual. Cuando Cristo enseña, hermano, su palabra expone lo oculto del corazón. La palabra de Cristo desafía al pecado. Cuando Cristo enseña, hermano, lo que hace es traer la libertad verdadera en el corazón del hombre. Y Jesús no solamente informa la mente, sus palabras no solamente son para informarte, para cultivarte, no. Las palabras de Jesús es, hermano, para transformar. Entonces, hermano, dando continuidad a esto, el mensaje que vamos a aprender en esta tarde nos invita a que revisemos en nuestro corazón, en nuestra mente, si estamos escuchando la voz de Jesús solamente como un maestro, o si estamos dispuestos a rendirnos a Él como un maestro, pero lo que dice ahí en pantalla, que es el tema de hoy. ¿Cómo dice, hermano? Maestro con autoridad, un maestro con autoridad, el Redentor que libera, el Señor que gobierna. Entonces, con este mismo espíritu, hermano, vamos a analizar la palabra de Dios, vamos a analizar lo que acabamos de leer hace unos momentos, y permita usted que la voz de Dios dé libertad al Espíritu Santo para que Él hable con poder a su vida el día de hoy. Muy bien. Entonces, hermano, yo le comenté que Jesús aparece en escena, algo como lo que usted puede más o menos ver ahí, y Marcos lo presenta no como un sanador, porque si usted se fija, tanto Mateo, Marcos e inclusive, bueno, Juan está un poquito más atrás, aquí Jesús es presentado inicialmente no como el sanador.
es presentado, hermano, no como el libertador, no como el hacedor de milagros. Marcos nos lo presenta como un maestro, ¿sí? Nos lo presenta como un maestro. Y a pesar de todo ello, nos lo presenta no como un maestro ordinario, no como cualquier maestro. Tuve la oportunidad, hermano, de ser docente durante más de 30 años. Dios me permitió dar clases en primaria, en secundaria, a nivel técnico, hermano, a nivel preparatoria, a nivel licenciatura y a nivel posgrado. He tenido esa oportunidad. Y uno como maestro de alguna manera quiere influenciar en la vida de sus estudiantes, pero a veces nos convertimos o quizá los alumnos nos consideren como un maestro más en el aula, ¿sí? Pero aquí Marcos nos está presentando a Jesús no como un maestro ordinario, sino un maestro que se distingue, un maestro cuya enseñanza impacta, un maestro cuya enseñanza, hermano, viene a confrontar, una enseñanza que viene a liderar. Y este pasaje nos muestra la autoridad de Jesús, que esta autoridad no solo está en lo que dice, ¿sí? Sino que esa autoridad está en quién es Él, el maestro con autoridad. Y por eso paso al primer punto. El primer punto es: Jesús enseña con una autoridad divina. Dice el versículo 21 y 22. Y se admiraron, perdón, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, él enseñaba. El versículo 22 dice, y se admiraban de su doctrina. Fíjese esta frase, se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba, no como quien, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vean, Jesús está entrando en la sinagoga de Capernaum. ¿Qué es la sinagoga? Para aquellos que no saben un poquito respecto al entorno bíblico, la sinagoga es el lugar en el pueblo donde la gente se reunía a escuchar la palabra de Dios. No era un escenario extraño para el pueblo. El pueblo estaba acostumbrado, sí, desde la cautividad ellos dejaron o ya no tenían templo, pero construyeron lugares de estudio que son justamente las sinagogas. Hermano, no era un lugar extraño, no era un lugar informal, pero sí era un lugar religioso. Sí, era un lugar acostumbrado a la enseñanza semanal. Así como nos reunimos todos los jueves a estudiar la palabra del Señor, el pueblo hebreo se reunía a estudiar en la sinagoga. Era ese centro comunitario. También lo ocupaban para la oración, para el estudio de la Torá, para todo lo que es la enseñanza, la discusión de todos los asuntos comunitarios. Y funcionaba como una escuela, funcionaba como un centro social, pero los que tomaban la palabra eran justamente los maestros. Bien, Jesús entra a este lugar, Jesús entra justamente a este espacio y nos muestra a Jesús enseñando. Pero lo más importante, quiero que usted entienda esto, que nos está mostrando que la autoridad de Jesús no depende del lugar. ¿Sí? Cuando Cristo nos habla, nos puede hablar aquí en el auditorio, nos puede hablar en la casa de un hermano si estamos en un culto de hogar, nos puede hablar en la reunión bíblica, nos puede hablar bajo la sombra de un árbol, hermano, nos puede hablar en cualquier lugar, porque la autoridad de Jesús no está supeditada, no está sujeta a un lugar, hermano, sino está sujeta a quién es Él. ¿Quién es Él? Él es el maestro con autoridad. En un ambiente que está saturado de enseñanza, conforme puede ver usted en la imagen, su voz, la voz del maestro, se destaca, se escucha con toda claridad. Así es de que esto me lleva a pensar, y le debe de llevar a usted también a pensar, que podemos estar rodeados de un lenguaje, hermano, cristiano, y aún así, hermano, no escuchar verdaderamente a Dios. Quizá nacer en una cuna evangélica, estar escuchando los himnos y venir todos los días o todos los fines de semana a un lugar y podemos, hermano, escuchar la enseñanza, pero no escuchar a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la autoridad de Cristo, la autoridad de nuestro Señor, va más allá de una rutina religiosa, es lo que debemos de pensar. Bueno, Jesús comienza a enseñar, quiero que lo entienda de esta manera, y el texto nos dice que se admiraban. ¿Por qué? Hermano, por cómo enseñaba. Y no fue una sensación o una emoción superficial lo que los oyentes experimentaron, sino que fue una expresión profunda. Dice ahí, se admiraban de su doctrina. Habían escuchado muchas enseñanzas, ya tenían mucho tiempo de ir constantemente ahí, hermano, a ese lugar, pero nunca habían escuchado la voz del maestro, nunca habían escuchado cómo es que Jesús enseña. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, cuando Cristo habla, cuando escuchamos la palabra de Dios tal cual es, hermano, la palabra de Dios toca la conciencia.
La palabra de Dios no solamente toca la memoria para que recordemos eventos históricos. A los niños les enseñamos un poquito de historia y a los que van comenzando les comentamos un poquito de historia, pero va más allá de esto, hermano. La palabra del Señor hace algo glorioso. La palabra del Señor también transforma, que es lo que debemos entender. Entonces, cuando Cristo habla, el corazón despierta, hermanos. Cuando Cristo habla, el corazón está atento. Cuando Cristo habla, nuestra mente, nuestro ser, hermano, está dispuesto y nos confronta. Es lo más importante, que cuando Cristo habla, Él nos confronta, hermano, y quizá hemos dejado de escuchar la voz de Dios con humildad. Si esto no nos está confrontando, es que hemos dejado de escuchar la voz de Dios con toda humildad. Pero aparte de esto, Marcos hace una comparación que es bien directa. Él nos habla de la fuente de autoridad. Dice que ¿por qué? Porque los escribas enseñaban repitiendo tradiciones, siempre lo mismo, agarraban el libro, le leían y repetían, pero Jesús enseñaba hablando con su propia autoridad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los escribas decían, el rabí tal dijo tal cosa, el rabí fulano de tal dijo esta otra cosa, y mencionaban, hacían referencia a rabinos, a maestros que habían tratado de conocer la ley e interpretarla. Hermano, pero Jesús decía diferente. Todos los maestros que estaban ahí decían, el rabí tal dijo, pero Jesús dijo, de cierto os digo. ¿Sí? Él no citaba a otros rabíes, no, él decía, de cierto os digo. Por eso es que se maravillaban, se sorprendían. Su autoridad no venía de títulos ni de referencias a otros humanos, ni suyas propias, hermano, sino que él hablaba con la identidad que él tiene, que él es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Inclusive, cuando usted lee el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, dice que los líderes religiosos intentaron apresar a Jesús y mandaron a los alguaciles, vayan, captúrenlo. Pero los alguaciles, al escucharlo, no lo detuvieron. Y cuando llegan ante los líderes religiosos, le dicen, ¿por qué no lo apresaron? Y ellos contestan, jamás hombre alguno ha hablado como este. Sí, jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces, nuestra fe no debe fundarse, hermano. Nuestra fe no debe descansar en las palabras de nuestros líderes. No debe, hermano, su fe no debe basarse en lo que Gabriel González dice, ni en lo que los líderes religiosos dicen. Nuestra fe debe estar basada no en las instituciones, nuestra fe no debe de estar basada incluso en las tradiciones, porque aunque como denominación ya tengamos muchos años, nuestra fe no se debe de basar en esto. Nuestra fe se debe de basar en la voz viva de Cristo, en la palabra del Cristo vivo. Bendito sea Dios para siempre. Muy bien, pero este Jesús que enseña con toda autoridad, deja, hermano, un espacio, pero no para la neutralidad. Cuando Jesús habla a nuestras vidas, cuando entendemos que es Dios quien nos está hablando, hermano, no deja espacio a que nosotros nos quedemos como si nada. Sí, qué bueno que habló. Qué importante es esto. No, hermano, la enseñanza de Jesús no solamente era información. Cuando se dan conferencias, son solamente información de un tema. El que se pone, el conferencista, el exponente, habla de su tema porque lo conoce, lo domina. Pero en este caso, Jesús no solamente hablaba con una voz de información, hermano, sino era una voz imperativa, una voz de mandato, una voz que se tenía, hermano, que cumplir. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a llamar al arrepentimiento, Jesús comenzó a llamar a la fe, Jesús comenzó a llamar a la obediencia, y es lo más importante. Entonces, hermano, hermana, la autoridad divina no solamente se escucha. La autoridad divina, hermano, se obedece, va más allá de eso. Entonces debemos obedecer la palabra del Señor. Entonces, hermano, yo le invito a que piense, ¿está usted escuchando la palabra de Cristo solamente como una información? Es decir, este sermón lo escucha solamente como una información y saber lo que Jesús hizo, cómo vivió e hizo. Hermano, ¿está escuchando esto o se está sometiendo en obediencia a la voz del Señor? Es importante que lo piense. ¿Se está sometiendo a la voluntad de Dios? Hermano, la enseñanza de Jesús para usted, para su vida, para su hogar y su entorno, tiene una autoridad real en las decisiones que toma. ¿Tiene una autoridad real respecto a sus relaciones, respecto a las prioridades, o simplemente es información? Piénselo, hermano, porque vivir bajo la autoridad de Jesús implica que nosotros permitamos que su palabra gobierne nuestra vida. Se lo repito,
que su palabra gobierne nuestra vida. No lo que dice el pastor, no lo que dice, hermano, otra persona, mi institución. No, que la palabra de Dios sea la que gobierne mi vida, aunque me confronte, aunque me haga sentir mal, aunque me incomode esta palabra, aunque me desafíe la palabra, yo tengo que vivir conforme ella se está manifestando. Bendito sea Dios para siempre. Bien. Pero la autoridad de Jesús no solamente se quedó en palabras que admiraban, palabras admirables de enseñanza poderosa. No. Marcos nos muestra inmediatamente que esa misma autoridad asombró a la gente. Pero aparte de que asombró a la gente, sucedió algo maravilloso. ¿Qué sucedió? Confrontó al mal que estaba oculto en la sinagoga. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Cristo se proclama y se proclama con autoridad, lo que no es de Dios no puede permanecer oculto. Escúcheme, lo que no es de Dios no puede permanecer oculto. Entonces, vamos al segundo punto. Vamos a ver cómo la autoridad de Jesús no solamente enseña, sino que confronta directamente al mal. Ahí como ven en pantalla, la autoridad de Jesús, hermano, confronta al mal. Versículo 23 que leíamos. Pero había, lea conmigo esta parte, hermano, al menos el primer versículo. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Versículo 24. Diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjese, el mal se manifiesta ante la presencia de Cristo. Qué importante es esto. Marcos subraya, ¿podemos poner el versículo 23, por favor, hermana? Marcos, o hermano, Marcos subraya algo bien importante. Preste atención. El hombre poseído, ¿dónde estaba? Dentro de la sinagoga. El año pasado, cuando hablamos de la libertad que Cristo hace, hablamos de un hombre poseído, y ese hombre poseído, usted recuerda, estaba ya en Gadara, en los sepulcros de Gadara, donde nadie quería entrar, en tierras inmundas. Allá estaba. Bueno, este es un escenario diferente. Estamos viendo, mi hermano, que el hombre poseído estaba dentro de la sinagoga, dentro donde se enseñaba, dentro donde se leía la palabra del Señor, donde se trataban los asuntos religiosos. Y esto nos recuerda que la presencia del mal no siempre está fuera de los espacios religiosos. No, sorprendente. A veces se esconde, hermano, hermana, amigo, amiga, donde menos lo esperamos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Jesús no comenzó un ritual. ¿Sí? Jesús no comenzó a lanzar agua bendecida, no. Jesús no comenzó a hablar en otras lenguas, no. Jesús no agarró ramas y comenzó a agitarlas, no, hermano. Lo que hizo Jesús fue exponer la palabra, simplemente estaba exponiendo la palabra con autoridad, conforme dije en el primer versículo, expuso la palabra con autoridad. Y la autoridad de la palabra de Jesús, solo la autoridad de la palabra de Jesús, hermano, es la que hizo que este mal se manifestara. ¿Por qué? Porque cuando Cristo habla con autoridad, lo oculto sale a la luz. Si lo oculto sale a la luz. San Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Todo aquel que practica lo malo, aborrece la luz. Y hermano, esta persona poseída por espíritu inmundo, no sé cuánto tiempo tenía en la sinagoga asistiendo continuamente a ese centro religioso, pero el espíritu inmundo declara dos verdades cuando se manifiesta, cuando sabe que hay autoridad, no por los gritos, no por la música, no por el entorno y el ambiente creado, sino por la palabra viva del maestro. Hermano, ¿qué pasa? Dos verdades. Él reconoce el nombre histórico de Jesús. Dice el versículo, por favor, versículo 24. Él está mencionando, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Sí? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y no solamente eso, o sea, cuando él dice, cuando este espíritu inmundo dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Está reconociendo que históricamente quién es Jesús, proféticamente quién es Jesús, pero aparte de ello, confiesa también la identidad divina. Dice, ¿has venido para destruirnos? Dice, ¿cómo? Sé quién eres.
Lo dijo el espíritu inmundo. Sé quién eres. ¿Quién eres? El santo de Dios. Y esto, hermano, tiene que llevarte a pensar en una cosa muy importante, bien relevante, que el conocimiento intelectual de quién es Jesús no equivale a la salvación. ¿Saben ustedes quién es Jesús? Aquí, ¿saben ustedes quién es Jesús? Sí, sí, aquel que en primer siglo entregó su vida. El conocimiento intelectual, el que tú sepas quién es, cómo vivió, así como Jesús Nazareno, eres el santo de Dios, el que tú lo sepas no te hace salvo. ¿Sí? No te hace salvo, hermano, hermana, amigo, amiga. Si tú conoces de Cristo y su historia y a lo mejor muchos detalles que quizá yo no conozca, eso no nos hace salvos. Este demonio comentó esto. El mal sabe quién es Cristo, Satán sabe quién es Cristo, pero el mal, los demonios no se someten a él. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Entonces, hermano, no basta con saber acerca de Jesús. Qué bueno que sabes de Él. Qué bueno que te sabes los nombres de la Biblia y cómo están ubicados. Qué bueno que sabes muchas historias bíblicas. Eso es bueno, pero no basta con saber acerca de la Biblia, no basta con saber acerca de Jesús. Es necesario que nos rindamos, que hermano nos rindamos ante la autoridad de Cristo. Es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando uno se rinde a esta autoridad, la autoridad de Jesús, produce esa confrontación, produce, hermano, algo inmediato. No nos deja en una comodidad, ahí en un estado de que, qué bueno que están sucediendo las cosas. No, porque el espíritu inmundo pregunta, según leímos, ¿has venido para destruirnos? Se sintieron incómodos. ¿Has venido para destruirnos? La presencia de Cristo siempre confronta aquello que es incompatible con su santidad. ¿Sí? Hermano, no apapachamos al pecado y tenemos que decir la palabra de Dios tal cual es, aunque incomode a muchas personas. Es importante que sea de esto. Entonces, Jesús no convive con el pecado. No, hermano, Jesús no convive con el pecado. Jesús lo que hace es lo confronta, pero no para humillar. Confronta el pecado, confronta la maldad, hermano, para someterla a su dominio. Es lo más importante. Y esto nos muestra que el evangelio no es solo consuelo. Sí, sí nos consuela, pero no es solo consuelo, también es confrontación. Hay ocasiones que leemos la Biblia y decimos, soy yo y me siento incómodo, pero tengo que aceptar que esa realidad, si no me salgo de esa maldad, de ese pecado, voy a estar mal delante de Dios. Hermano, pero esa confrontación, insisto, no es para evidenciar a nadie. Esa confrontación es para traer libertad. Esa confrontación, el que la palabra de Dios te haga sentir incómodo, incómoda y que dices, ya me quiero ir, no quiero que hablen de eso, ¿por qué siempre hablan de eso? ¿Por qué traen esos puntos tan picantes, hermano? Hermano, lo que quiere Cristo es sacar de la esclavitud de la persona que está esclavizada y es importante que lo hagamos. Es un hermano que usted conoce, pasó hace tiempo por una situación que lo llevó a una cirugía. En su seguimiento médico, tuvo que meterse a esa cámara que no recuerdo ahorita el nombre, que hacen un escaneo completo del cuerpo. Ándele, a esa. La resonancia magnética lo que hace es verificar completamente todo el cuerpo y ver dónde hay cosas que no son correctas, que no son normales. Hermano, y me platicó el hermano su situación, ¿sí? Pero la resonancia magnética no quita el mal. La resonancia magnética lo único que hace es indicar que hay algo incorrecto, que hay algo donde no debería de estar, algo anómalo, ¿sí? Pero no quita el mal. Aquí, hermano, lo que estamos viendo, lo que estamos entendiendo es que la palabra del Señor no solamente es para que te diga que hay mal, sino que es para quitarlo. Es mejor que una resonancia magnética. Cuando leemos la Biblia, le invitamos a que lea la Biblia, que la palabra lo confronte a usted, se va a dar cuenta que le va a incomodar en algunas cosas, pero la intención, hermano, hermana, amigo, amiga, es que nos apartemos del pecado, que nos apartemos de la maldad. Y es lo más importante, porque así actúa la autoridad de Cristo. Expone el problema, así como la resonancia expone el mal, la palabra, hermano, lo expone, pero no para avergonzar, sino para dar santidad. Entonces, este punto también nos llama a examinar nuestro corazón. ¿Hay algún área de tu vida que prefieres ocultar a los demás? Hermano, hermana, ¿hay algo en ti
que estás ocultando, inclusive dentro del templo, dentro de la sinagoga? Porque acuérdese, este hombre estaba dentro de la sinagoga. Hay hábitos en ti que no son correctos y que solamente tú los sabes, actitudes o pecados que a la luz de Cristo hoy se están revelando, y no los menciono por nombre, pero te están incomodando en estos momentos porque tú sabes que eso que haces no es correcto, que es pecado y que te está llevando al hermano, al tormento eterno si no te arrepientes. ¿Estás permitiendo que Cristo te confronte respecto a esta situación o estás resistiendo su autoridad? Dijimos que comenzamos esta serie este año conociendo a Cristo, que queremos comenzar bien. Entonces, comenzar este año bajo la autoridad de Cristo implica que le permitamos a Él, hermano, que trate con nosotros, que con toda honestidad Él deshaga de nosotros todo aquello que no le agrada, que quite de nosotros aquello que estorba, confiando en que esta confrontación, la confrontación de este 11 de enero, hermano, apunta hacia una libertad en tu vida espiritual que durará no solamente el 2026, sino que si tú te mantienes fiel en Cristo Jesús, será por toda la eternidad. Es lo más importante. Muy bien, Jesús no se limita solamente a exponer el mal ni a confrontarlo verbalmente. ¿Qué pasa? Marcos, este evangelista, nos muestra que con la misma autoridad que desenmascara al enemigo, porque lo desenmascaró, es esa autoridad la que tiene para expulsarlo, porque aquí, hasta aquí solamente lo dejó en evidencia, pero también, ¿qué hace? Lo expulsa, hermano, para traer una libertad real. Pasemos al siguiente punto. Sí, el siguiente punto es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús lidera con su palabra. Sí, la autoridad de Jesús libera, hermano. Dice el versículo 26. Pero Jesús le reprendió diciendo, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate, sal de él. Versículo 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Sí, Jesús reprendió ese espíritu que se manifestó dentro de la sinagoga. Cállate, sal de él. Hermano, después de que el espíritu reconoce quién es Jesús, porque vimos, leímos, entendimos que el espíritu reconoció quién es Jesús, ocurre algo bien decisivo. Jesús no comienza a dialogar ni le pregunta, ¿cuál es tu nombre? No, Jesús no comienza a dialogar, no debate, no negocia con el espíritu del mal. Hermano, Él habla. Jesús habla y su palabra viene a producir una liberación inmediata. Su palabra viene a producir una liberación total. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús es suficiente. La palabra de Jesús es de autoridad, hermano. No utiliza rituales, no utiliza fórmulas mágicas, no intermediarios. En algunos lados te dicen, es necesario que vayas a un encuentro para que puedas ser libre. No, no es cierto, eso no es cierto. No es necesario que vayas a ningún lado. Con que escuches la palabra del Señor, con que te sometas, con que sepas que la autoridad de Jesús es libertadora y reconozcas en tu corazón, no hay que ir a ningún encuentro. No, no necesitas ningún encuentro. No necesitas esconderte un día, 2 días para que seas libre. No es cierto. Aquí estamos viendo, simplemente la palabra del Señor le dijo, cállate y sal. Fue simplemente esto, hermano. Y esto contrasta con los exorcistas judíos que hacían muchos rituales, recurrían a largos procedimientos. Jesús, hermano, en cambio lo que hace es libera de manera inmediata, libera con una autoridad inminente, propia de Él. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Entonces vemos la verdad central del Evangelio. Présteme atención en este punto. Esta es la verdad central del Evangelio. La palabra de Cristo no solamente confronta, la palabra de Cristo transforma. La palabra de Cristo libera, y es lo que debemos entender. Y no solamente, hermano, confronta el error, da una libertad, rompe cadenas reales, cualquiera que éstas sean. ¿Por qué? Porque su palabra es efectiva. La palabra del Señor es viva y eficaz. El espíritu inmundo reacciona con gran violencia. Leímos, hermano, él no pudo resistir, este espíritu no pudo resistir, y aunque sacude al hombre, el cuerpo del hombre comienza a sacudirse. Finalmente este espíritu termina saliendo, termina yéndose de él, hermano. Esto nos enseña
que el mal puede manifestarse con mucho ruido. Y si usted viera cómo sucede esto, hermano, puede haber resistencia, puede generar el espíritu un caos, pero sepa esto, que el espíritu inmundo, que el mal no tienen la última palabra. ¿Sí? No tienen la última palabra, porque cuando Cristo habla, cuando la palabra es expuesta con realidad, hermano, todo mal se somete. Todo mal se somete. Marcos subraya, hermano, algo importante, que el hombre queda libre en el instante, en el momento. La autoridad de Jesús no es simbólica, ¿sí? La autoridad de Jesús, hermano, no es emocional. La autoridad de Jesús es real. La autoridad de Jesús es eficaz y en esto debemos nosotros confiar porque la libertad de Jesús trae una libertad integral. Este hombre estaba en la sinagoga. Yo quise enfatizar esto, hermano, cuando lo leí. Dije, caramba, este hombre estaba en la sinagoga, un espacio religioso, pero no era libre. No era libre. Dentro de la sinagoga no había libertad. Jesús lo que hace es expulsar al demonio, restaura la dignidad del hombre. Hermano, porque esto es lo que hace nuestro Señor. Él vino a liberar al que está cautivo, hermano. Gloria sea su santo nombre. Aquí el Evangelio nos confronta a una verdad muy importante, que podemos estar cerca de lo religioso o de los religiosos, ¿sí? Muchos pueden estar cerca de los religiosos y aún así no haber sido libre. Qué verdad tan impactante. Podemos estar en un entorno religioso y no, hermano, haber sido libre. Pero también la verdad importante es que la palabra viva de Cristo puede traer esa libertad profunda. Gloria sea a Dios. La palabra viva del Señor puede operar de esta manera y es importante que lo mencionemos, hermano. Entonces, reconozcamos la autoridad de la palabra de Cristo sobre cualquier atadura. ¿Te sientes todavía atado, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Te sientes atado? Hay costumbres que sabes que no son correctas, que sabes que están dañando tu vida, tu relación, que debes echarlas fuera, pero no has podido. ¿Sabes qué? No vas a poder. Porque nadie puede con su propia fuerza, no es con espada, no es con fuerza humana, es solamente con la palabra del Señor, es solo con el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que someter nuestra vida, hermano, a esa palabra, a la voz de Dios. La palabra que liberó al endemoniado, hermano, es la que hoy nos confronta en el pecado. Esa palabra que Jesús estaba exponiendo, hermano, que Marcos nos está mostrando, hermano, es la que confronta y viene a quitar esos hábitos destructivos. Es la que también viene a quitar esos temores, esas mentiras que esclavizan, si es que tú le das la oportunidad. Es importante que lo entendamos. Entonces, hermano, como iglesia, no confiamos en métodos vacíos, no confiamos en rituales ni en que te vayas a encerrar en cualquier lado. No confiamos en eso. No hacemos eso. Hermano, nosotros confiamos en el poder del Evangelio. Confiamos en el poder de un Cristo vivo, de un Cristo restaurador, de un Cristo que libera. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo, el mover de Cristo, el mover de Dios sigue librando hoy. Hoy lo sigue haciendo. Muy bien. Ahora bien, hermano, esta liberación no ocurrió en silencio. Como le mencioné, sacudió al hombre, hizo mucho escándalo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando Cristo libera con autoridad, nadie queda indiferente. Préstame atención, nadie queda indiferente. La palabra que confronta, hermano, y que también libera, viene a provocar asombro. Esta palabra viene a provocar preguntas. Esta palabra, esta liberación viene a provocar testimonio. Y es precisamente lo que vamos a ver en el último punto de este sermón, hermano, que la autoridad de Jesús impacta a todos. ¿Sí? Dice el versículo 27, la autoridad de Jesús impacta a todos. Dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bien, después de ver la liberación, el texto nos dice que todos reaccionaron. Todos los que estaban en ese centro religioso reaccionaron. Nadie
quedó indiferente a lo que había pasado, hermano, porque la autoridad de Jesús no solamente restaura al individuo, no solamente libera al individuo, sino que produce un impacto colectivo. Escúchame, hermano, hermana. Cuando Cristo lidera, cuando Cristo obra, hermano, impacta colectivamente a la persona a la cual, hermano, se opera esa liberación, pero también en su entorno, porque la autoridad de Jesús obra de esta manera. Vimos que produce un asombro. Dice que todos, Marcos nos dice, todos se asombraron. Hermano, y no es una emoción, es una sacudida interna lo que provoca el Señor. Sino nada más, pasó. No, una sacudida interna. Lo que habían presenciado no encajaba con su experiencia religiosa de cada de cada semana, su experiencia de todos los días. No, es algo diferente. Esta gente estaba acostumbrada a maestros que hablaban bien, estaban acostumbrados, hermano, a escuchar la lectura, pero no estaban acostumbrados, no habían visto el obrar real de la palabra del Señor. No quiero que esto nos suceda a nosotros, hermanos. Que nos acostumbremos solamente a escuchar sermones, solamente entenderlos y que lo veamos como algo informativo. No, hermano, Jesús no solamente explica la verdad. Aquí no solamente es explicar las verdades bíblicas, es ir más allá, hermano, es que se encarne, es que la palabra de Dios se demuestre tal cual es. Y es lo que procuramos, hermano. Entonces, un verdadero encuentro con Jesús, lo voy a decir así, un verdadero encuentro con Cristo Jesús siempre va a despertar, hermano, esa reverencia, nos va a transformar. Y cuando digo ese encuentro, no me refiero a que te vayas a encerrar a ningún lado, no. El que tengas esa experiencia de salvación con el Señor, donde quiera que tú estés. Sí, donde Jesús actúa, hermano, hermana, la rutina religiosa se rompe. Si estás aburriéndote, ya que termine, ya son las 4:26, dirá alguno, ya que termine. Cuando tomas esto como una rutina, todos los domingos, cada martes, cada jueves, ya es pura. Cuando tomas esto como rutina religiosa, simplemente te estás llenando de información. La palabra de Dios no está siendo viva en ti, la autoridad de Cristo, y no porque Cristo pierda autoridad, quiero aclararlo, no porque Él la pierda, no, hermano, sino porque nosotros no estamos siendo receptivos a esta palabra bendita. Porque, hermano, la palabra de Cristo Jesús genera profundas preguntas intensas. ¿Por qué? Proyectamos, por favor, el versículo 27 nuevamente. Dice que la gente decía, ¿qué es esto? Sí, fíjense cómo se cuestionaba la gente. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Preguntan. No preguntaron quién gritó. No preguntaron quién era el poseído. No preguntaron eso, hermano. No preguntaron qué método utilizó. ¿Agarró ruda o agarró agua bendecida? ¿Recitó alguna porción de la Torá? No, la pregunta no fue esa. Ellos dijeron, ¿qué es esto? Es la pregunta, hermano. Entonces, el Evangelio no solo da respuestas. No, hermano, el Evangelio viene a plantearnos preguntas en el corazón. Viene a plantear preguntas en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Jesús actúa en nuestras vidas, en las vidas de las personas, obliga a las personas de alguna manera a que replanteemos, a que meditemos el concepto de Dios, a que replanteemos el concepto del mal, el concepto de obediencia, cuando la palabra es tomada tal cual es. Entonces, hermano, la autoridad de Cristo no se viene a imponer a la fuerza. No, exige una respuesta. O sea, no se impone, pero sí exige una respuesta. Esto que te incomoda, esto que quizá digas, ¿por qué lo están comentando? Siempre es lo mismo, que hablemos de pecado, pues que es que el Señor vino a liberar al pecador, hermano. Pero, hermano, cuando nosotros nos replanteamos estas preguntas, nadie puede permanecer igual. Nadie permanece igual o sigue igual. Tiene que haber ese cambio. ¿Por qué, hermano? Porque la autoridad de Jesús se manifiesta o se reconoce como legítima. El 27, por favor, hermana, nuevamente. Bueno, no sé quién está. El 27 dice, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad? Fíjese, la pregunta es, ¿con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? ¿Sí? Hermanos, ellos mismos, los religiosos de ese lugar, están confesando. ¿Con qué autoridad? Porque Él manda a los espíritus y los espíritus obedecen. Y no es una autoridad prestada o institucional.
¿sí? No es una autoridad, hermano, que sea propia de la denominación o del linaje. No, es una autoridad propia de Cristo, ¿sí? Hermano, es una propia de Él. Porque incluso, fíjese, incluso el mundo espiritual reconoce quién es Jesús. El mundo espiritual maligno sabe quién es Jesús, hermano. Y esto nos confirma lo que Marcos quiere que nosotros entendamos en este siglo XXI, 20 siglos después, hermano. En lo que él manifestó desde el principio del Evangelio, porque fue el capítulo 1 de Marcos, Jesús no solamente es un maestro extraordinario. Quiero que te lleves, comiences tu 2026. Jesús es Salvador, es Redentor, es un maestro, pero no solamente es un maestro extraordinario, no, hermano. Jesús es autoridad. Jesús es autoridad en este mundo y en el mundo espiritual. Debes entender esto. Y la autoridad de Jesús se debe de extender. La autoridad de Jesús debe de dar testimonio, debe de extenderse, porque el versículo 28 nos dice que su fama se difundió, dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La obra de Cristo no puede permanecer oculta, hermano, hermana. No puede permanecer oculta. Lo que Él hace se debe de convertir o se convierte en testimonio vivo. La autoridad de Jesús, hermano, no es para buscar publicidad. No, la autoridad de Jesús produce impacto en el público. Entonces necesitamos dejar que Él obre en nuestras vidas para que el Evangelio impacte a quienes nos rodean, hermano. ¿Por qué? Porque la transformación real siempre trasciende. La transformación real en tu corazón, en tu vida, va a trascender el momento personal, tu momento personal, pero además de eso va a alcanzar a otros, ¿sí? Va a alcanzar a otros. Todavía hay butacas que llenar en este lugar, hermano. Pero antes que llenar butacas de este lugar, hay almas que necesitan ser salvadas. Sí, antes que llenar butacas en este lugar, hay gente que necesita ser liberada, conocer a Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, nuestra vida, tu vida, mi vida, debe de reflejar la autoridad transformadora de Cristo. Si yo he escuchado la palabra de Cristo con toda intencionalidad, si yo he escuchado la palabra y esta me ha impactado a tal grado que he cambiado porque ya no me quedo tirado en el suelo inconsciente por el alcohol, o ya, hermano, no hago las prácticas que antes realizaba. Es que Jesús reina en nosotros y su autoridad debe demostrarse en nuestra manera de vivir. Los demás deben ver en nosotros, en nuestra manera de vivir debe reflejarse. Porque, hermano, el evangelio auténtico, présteme atención, el evangelio auténtico, enfatizo esta palabra. Si mis palabras las pudiera subrayar, poner entre negritas, hermano, y entre comillas, estoy hablando del evangelio auténtico, no del evangelio de show, no del evangelio de fama o de popularidad, no. El evangelio auténtico, hermano, siempre genera una reacción de cambio, una reacción positiva, un testimonio real, asombroso, preguntas, incluso oposición. ¿Sí? Va a generar el asombro, pero también la oposición va a generar fe, ¿sí? Va a generar confianza, pero nunca va a ser indiferente. Nunca va a ser indiferente, hermano. Te tienes que hacer notar con el cambio que Dios hace en tu vida. Somos llamados, tú y yo, a que seamos testigos que impacten. Testigos, hermano, que trasciendan en nuestro derredor por la autoridad que Cristo ha hecho en nuestra vida. La obra de Cristo, hermano, la obra que Cristo hace en nosotros es un mensaje vivo para el mundo, vivo para el alrededor. Entonces, frente a esta autoridad que enseña de manera diferente, ¿sí? Autoridad que muestra la palabra de una forma real, que confronta, hermano, que lidera, que impacta. Ante todo esto, surge una pregunta inevitable. ¿Qué haremos nosotros con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú hoy, este día, aquí en este lugar, con Jesús? No porque Él te necesite, no nos necesita, pero nos está dando esta oportunidad, hermano, porque el mismo Cristo que asombró a la multitud ahí en Capernaum, dentro de la sinagoga, ese mismo Cristo es el Cristo que hoy sigue hablando con autoridad.
Es el mismo Cristo que sigue transformando y espera una respuesta personal de tu parte. Espera una respuesta personal, espera una decisión de tu vida. Hermano, hermana, esto es lo más importante que debes de considerar. Entonces, hermano, hermana, si tú ya has caminado con Cristo, si ya estás dentro de la sinagoga, si ya estamos dentro de la sinagoga, este mensaje nos confronta con una realidad profunda, que Jesús no solamente quiere ser escuchado, ¿sí? Jesús no solamente quiere ser escuchado, Él quiere que le obedezcamos, que nuestra vida cambie. Tal vez has aceptado sus enseñanzas, pero quizá hay áreas en tu vida que no has rendido a su autoridad completamente. Sí, Él tiene el poder, pero siempre va a respetar nuestra decisión, respeta nuestro albedrío. Y quizá hay áreas en tu vida que no le has rendido a su autoridad. Hay hábitos, decisiones o temores que te siguen gobernando, que siguen manifestándose en ti. En el lugar donde Cristo debería reinar, están estas decisiones, están estos temores, están estos hábitos, están estas costumbres. Pero hoy el Señor nos llama a que consideremos nuestra entrega, a que reconsideremos nuestra manera de vivir dentro de la sinagoga y fuera de ella, dentro de nuestro entorno religioso y fuera de este entorno religioso, hermano, a dejar de vivir una fe cómoda, a dejar de vivir una fe, hermano, sencilla, de apariencia, y que nos volvamos a una fe real, a una fe genuina, rendida, a una fe obediente, a una fe confiada plenamente en la palabra de Dios. No en las costumbres, no en las tradiciones, no en la religiosidad, sino en la palabra viva de Dios. Es lo que nos llama. Entonces, si este es tu caso, hoy puedes pedirle a Dios, hoy puedes orar a Dios diciendo: Señor Jesús, vuelve a ocupar el lugar en mi corazón. Señor, me rindo completamente a ti. También para aquellos que quizá nunca han entregado su vida a Cristo y escuchas este mensaje, pero sabes que necesitas a Jesús, escuchen con atención, por favor. El mismo Cristo que liberó a ese hombre en la sinagoga, allí en Capernaum, puede liberarte hoy a ti, aquí en este lugar. No importa el pasado, no importa cuán profundas hayan sido las luchas que uno viva, no importa cuánto hayas intentado por tu propia cuenta. No, la Biblia nos enseña que el pecado nos separa de Dios. Cualquier pecado, no hay pecado pequeño o pecado grande, que el pecado nos separa de Dios. Pero Cristo vino a encarnarse, a ofrecer su vida por cada uno de nosotros y darnos libertad. Él murió, pero también resucitó justamente para perdonar este pecado. Y quiero que sepas que la salvación no se gana. La salvación no se compra. No hay divisa, no hay esfuerzo humano que te pueda dar la salvación por tu propia cuenta. La salvación simplemente se recibe. Simplemente se recibe. Y hoy Cristo llama al arrepentimiento. Hoy Cristo llama a ese arrepentimiento, a que reconozcamos, a que reconozcas que tú necesitas de ese perdón y poner tu fe en Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Es lo más importante. Si hoy tú decides servir a Jesús, Él no solamente cambiará tu destino eterno, sino que transformará tu vida. Te liberará a partir de hoy, haciéndote una nueva criatura. Iglesia, hermanos, hermanas, amigos, Jesús hoy sigue diciendo: cállate y sal. Cállate y sal. Aquella mala costumbre, aquel mal hábito, a todo aquello que te esclaviza, para ya no repetir, a todo aquello que te esclaviza. Jesús hoy lo sigue diciendo: cállate y sal. Pero también sigue diciendo: sígueme. Sigue diciendo: echa sobre mí tus cargas, yo te haré descansar. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, todo aquel que quiera hoy puede obtener esta vida nueva. Respondamos con fe a Cristo, hermanos. Respondamos con fe al Señor, pero también respondamos con obediencia. La obediencia no se va a ver aquí en el auditorio, se va a ver en tu entorno, con los tuyos, en tu familia, en tu trabajo.
Entonces, hoy respondamos con fe, pero respondamos con obediencia, respondamos con un corazón rendido al Cristo que libera, al Cristo que enseña con autoridad, hermano, a ese maestro que estamos viendo, maestro con autoridad. Yo te invito a que nos pongamos en pie.